y seguimos con esta enseñanza que ya va la cuarta parte de el ADN. Algo que tú y yo antes de comenzar, y voy a poner ahí el ADN de nuestra identidad, y lo he mencionado en las semanas pasadas. Hoy en estos días estaba leyendo algo que me puso a pensar y analizar acerca de la identidad que tú y yo tenemos. La identidad son los rasgos únicos que tiene cada individuo o ser humano, que a través de cómo va creciendo se va atornando, se va puliendo para determinar qué persona va a ser, el carácter, el comportamiento. Tiene mucho que ver la educación, tiene mucho que ver el ambiente y el entorno, pero el ambiente y el entorno no cambian la identidad. Pero sí va moldeando algunas cosas que no están de acuerdo, porque ya que tú y yo vivimos en una sociedad, no nos podemos comportar como cualquier persona que no tiene educación, ¿sí? Entonces, vi que en algún momento la identidad que Dios pone en nosotros como hijos de Dios, a veces la presión social, la presión familiar, la presión laboral, y hace que nuestra identidad se modifique. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú y yo estamos somos anfitriones de una casa, o vamos a presentarnos, o vas a la junta con los hijos, y tú eres bien enojón, tú levantas la voz, tú te peleas con todos. Si llegan familiares o personas a tu casa, ¿lo primero que vas a hacer es pelear con ellos? Si tú llegas a la junta de tus hijos, ¿vas a llegar de enojón y de peleonero o peleonera? No. ¿Por qué? ¿Por qué no eres igual que en tu casa? ¿Por qué no eres igual que en donde nadie te ve? Porque de una manera nos tratamos de comportar no como somos, sino como deberíamos de ser, ¿sí? O sea, no llegas tú a la junta y le dices, ¿qué me ves? Bájele. O si llegan un poco tarde tus invitados, va a decir, para la otra yo no los espero, Se cierra la puerta y ahí se quedan afuera. No. O si tal vez en el trabajo llegas con el jefe, tú no eres el mismo enojón o enojona, ¿sí? O grosero o grosera. Tal vez si en algún momento te llegan a sacar de tus casillas, por así decirlo, pero no eres lo que en realidad eres. ¿Me explico? En el cristianismo nuestra identidad tiene una característica muy peculiar, que somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí estamos acá? Y cuando no hay una identidad en Cristo Jesús, las presiones familiares, sociales, laborales y hasta económicas nos hacen dudar de quiénes somos en Cristo Jesús. Y por eso muchos cristianos dudan de que si están en lo correcto o no en la doctrina en la que ellos creen. Entonces, por eso muchos dicen, no, yo creo, me voy al judaísmo, yo creo me voy a los testigos de Jehová, yo creo que me voy con los mormones, yo creo que me voy con cierta idea o pensamientos, o tal vez dicen, yo mejor me alejo porque no soy el mismo. Poniendo el ejemplo, tú aquí en la iglesia, ¿cómo eres? ¿Cómo eres en tu casa? ¿Sí me explico? Entonces, tal vez cuando llegamos acá, ponemos una cara, y llegando allá pareciera que comimos el diablo. Oye, nanita, ¿qué te pasó? Viniste a escuchar la palabra de Dios y llegas allá y las mismas tal vez groserías o majaderías o tal vez, ¿sí me explico?
¿sí? Eso es lo que en Cristo Jesús, cuando Él viene a este mundo, hubo muchas personas que quisieron tentarle, por ejemplo el diablo, personas que quisieron cuestionarle, personas que le mentaron la mamá a Jesús de una manera directa, diciéndole que María era una ramera, una cualquiera. Y Jesús nunca cayó en ese tipo de provocaciones. Jesús nunca se enojó de una forma tan grosera. Una vez se enojó porque en lugar de estar tal vez llegando a la casa de Dios, la habían vuelto, como dijo Jesús, en una cueva de ladrones. ¿Me explico? Y se enojó, pero fue un celo del Hijo de Dios, me explico. Pero nunca en ningún momento dice, y cayó Jesús en la provocación. O tal vez cuando le dio un beso Judas, si ya sabía que lo iba a traicionar. Si tú sabes que alguien te va a traicionar, ¿qué le dices? ¿Te quedarías como Jesús? No te volteas y le pones unos buenos, ¿sí? Y Jesús nunca cayó en provocaciones porque supo quién era. ¿Estamos acá, hermanos? Si alguien se enoja contigo y te echa pleito, ¿qué haces? ¿Demuestras que Cristo está contigo o demuestras que estás del lado del Chucky? ¿Me explico? Esa es la identidad. Jesús le preguntó a Satanás, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si hubiera sido un Jesús que tal vez, ¿qué te pasa, hijo? A mí no me va a estar diciendo así, pum, y que se hubiera acá enfrentado con el diablo, unos buenos golpes, y vas a ver, y voy a traer una legión de ángeles, y vas a ver que mi barrio me respalda. No, Jesús nunca cayó en provocaciones. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Él no tenía que cacaraquearlo, él no tenía que decir, yo soy el Hijo de Dios. Él simplemente le comentó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, amén. Esa es la identidad, ese es el ADN, ese es lo que Dios transmite en nuestra vida para que nosotros no nos hagan dudar de ciertos predicadores que tal vez se oyen bien, tal vez hablan bien, tal vez algunas personas que por ahí se escuchan que son buenos labiosos o buenos parlanchines o buenos tal vez en decir, qué padre, esa persona tiene y dice la verdad, pero en realidad la identidad que tú y yo tenemos no nos debe de ser inamovible. La palabra ahí en 2 de Pedro 2:1 dice, entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. ¿Qué es lo que nosotros creemos o pensamos al llegar al cristianismo? Si tú naciste en una cuna cristiana, tú sabes que hay principios y estatutos en el cristianismo que no van a ser como que, híjole, parte de un ritual. La mayoría que tal vez venimos del catolicismo y llegamos al cristianismo, traemos una idea, traemos tradiciones, traemos cosas que tal vez nos enseñaron nuestros antepasados que eso era bueno, que agradaba a Dios o que cumplía ciertos compromisos para con Dios. Y entonces llegamos a Cristo y pensamos que es lo mismo y no es así. Aleluya. Amén. Si eres desde cuna cristiana, no te va a tener ningún problema el que te digan, oye, ¿no has bautizado a tu hijo? Oye, ¿cuándo lo vas a presentar? A los 3 años se presenta el niño. ¿O cuándo va a ser su primera comunión? ¿O qué? Sí, me agarras el hilo. Sí, estoy tratando de explicarme. Entonces, cuando no entendemos nuestro ADN, por eso la importancia de compartirles estos temas acerca de nuestra identidad. Y algo que
que quiero compartirte este punto que es único. Ahorita son cuatro partes en las que hemos estado hablando en estas semanas. Solamente voy a tocar un punto y es algo. ¿Tú qué piensas acerca de la muerte? Si alguien te pregunta, ¿a dónde van las personas que mueren? ¿Qué pasa? ¿Quién los acompaña? ¿O cómo es de que ellos seguirán durmiendo? ¿O estarán dormidos? ¿O estarán conscientes? O tal vez pues no sé, tal vez nuestra enseñanza nos dice ciertas cosas o pensamos deducimos que tal vez las cosas son así. Y algo que nosotros debemos entender, hermanos, es que mucha gente va a preguntar esto porque son temas muy básicos. Y antes de iniciar vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado. Rogamos que este tiempo, Señor, sea un tiempo de enseñanza, de estudio, Padre, de crecimiento, para que podamos, Señor, comprender, Padre Celestial, a partir de algunos versículos, Dios, que quieres, Señor, que nosotros aprendamos, Padre Celestial. Dios, obra en nuestra vida, obra en nuestro corazón. Te pido, Padre, que tú obres en la vida de los que estamos aquí, Señor, y que cada versículo que vamos a tocar, que cada inciso o cada punto que toquemos, Señor, tu Espíritu Santo nos traiga la confirmación, Padre. Te doy la gloria, la honra y la alabanza porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero tocar este punto que a muchos... ¿Quién le tiene miedo a la muerte? Levanta tu mano. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué? Te voy a decir tal vez algunas de las razones. Tal vez porque para ti es lo más importante ver a tus hijos crecer, ver a tu familia. Tal vez qué harán tus familiares si tú ya no estás. Y quiero tocar este punto que es... ya no recuerdo qué número sea, no sé si es el sexto, o pues ahí ponle el punto que le vaya ahí siguiente. Algo que tú y yo necesitamos entender es que la palabra de Dios, y con eso quiero fundamentar, porque lo que vamos a hablar es doctrina. Creemos que la muerte no es el fin de la existencia de los seres humanos. Tal vez dirás, ¿cómo? O sea, ¿seguirán? ¿Nos cuidarán? ¿O qué pasará? Y lo que hablaba acerca en segunda de Pedro, que hay muchas personas aún, dice la Biblia, en donde comenzarán las herejías destructivas. ¿En dónde comienzan? Ahí dice la Biblia, entre ustedes. Dice, entre ustedes falsos maestros que con disimulo o bajita la mano, para que le podamos entender, introducirán herejías destructivas. ¿Quién les dijo? ¿O por qué tú piensas esto? Y que tal vez son hasta convincentes, decir, oh, sí es cierto, tiene lógica, tiene razón, pero nunca vamos a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios lo sustente, entonces sí podemos tal vez disipar o pensar, yo creo que en base a lo que dice la palabra de Dios es esto, ¿sí? No podemos decir o llegar a una conclusión por algún pensamiento o porque creemos o porque el mundo nos enseña ciertas cosas acerca de la muerte. Entonces, creemos que la muerte no es el fin de la existencia de los seres humanos. ¿Por qué muchas sectas, filosofías afirman que al morir se termina la existencia del ser humano y que la muerte es el fin de la vida en todas sus manifestaciones? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Es todo lo contrario. Lo que enseña la Biblia es que la muerte, en lugar de ser el fin de la vida, es el principio de una vida espiritual.
para el ser humano. Ya sea para salvación o para condenación. Vamos a ver en Lucas 20:38, Jesús afirma que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. No quiero decir que una persona que fallece sigue viva, sino que pasa de que dice, no, ahí ya terminó y ya, no, espérate, ¿es el comienzo para salvación o para condenación? Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Sí? Para Él todos viven. Ok, Jesús en la cruz habló de una vida después de la muerte. ¿Quién cree que hay una vida después de la muerte? No es reencarnación, es una vida después de la muerte. Jesús lo mencionó en la cruz del Calvario cuando estuvo crucificado con 2 ladrones. Y dice, y a Jesús le dijo, Lucas 23, 42 y 43, y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hay algo después de la muerte, después de pasar ese umbral, hay algo más. ¿Me explico? ¿Sí? Estamos acá. Entonces, vamos a ver otro de los versículos en el que, bueno, ahí en Lucas, Jesús habla acerca de una vida después de la muerte. Y Pablo habla de una vida mucho mejor que la terrenal. Para todos aquellos que han creído en Cristo y lo han confesado como Salvador. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí? Tal vez en este plano terrenal, nosotros llegamos a una familia, llegamos y tuvimos unos padres, tenemos una esposo, tenemos unos hijos, y los cuales nos encariñamos. Y cuando uno ve la palabra de Dios, dice, ¿qué es lo mejor para ti? Porque muchas veces en el tiempo de Pablo decía, para mí me encuentro en un dilema, porque si es benéfico estar en la tierra, va a ser por causa del evangelio, para que la obra siga creciendo. Pero yo quisiera ya irme con Cristo, porque es a donde tú y yo, los que han confesado a Cristo como su Salvador, llegaremos a casa. Llegaremos con nuestro Padre Celestial. Aleluya. En donde habrá memoria. En donde tal vez si digamos, yo me acuerdo o llevaré lo que viví en este plano terrenal, lo veíamos el día de los muertos. Ya no hay memoria. Ya los muertos, dice la palabra de Dios, nada saben. Si hay un reconocimiento, pero ya no seremos nada, dice, porque seremos como los ángeles. Tal vez es algo un poco complicado entender esto, porque cuando vamos a la Biblia, ¿sabes por qué pasa esto? Porque hemos tal vez escuchado o creído ciertas cosas que nos van diciendo por años. Y dices, caray, ¿cómo? Esto yo pensaba que era así, pero ¿quién te lo dijo? Y además, ¿en dónde estaba escrito? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Hacia dónde se encuentra o en dónde permanece? El hombre deja de existir materialmente. Este cuerpo es materia.
La muerte es una separación del espíritu y la materia. Dice la palabra en Eclesiastés, el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios. Pero continúa su existencia espiritual en vida eterna o condenación eterna. El cuerpo se convierte en polvo esperando el sonar o dice, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. En Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El cuerpo en el que estamos tú y yo viviendo regresará a la tierra de donde fue tomado y esperará el tiempo de su resurrección. ¿Para vida eterna? ¿O para vida, lo que dice la palabra? ¿O para condenación? Aleluya. ¿Estamos acá, hermanos? Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Sí. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentra? Porque ya vimos que el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios. Y esto lo vimos en espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo ¿a dónde regresa? A la tierra. Pero el alma, donde radican los sentimientos, donde radican las emociones, y esto lo vimos en espíritu, alma y cuerpo, y no voy a ahondar, donde habita la voluntad del hombre, esta es la que recibe la condenación o la salvación. ¿Sí? Mateo 25:46 dice, entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Marcos 8:36 dice, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su cuerpo, su espíritu, su alma? ¿A dónde va el alma? ¿Hacia salvación o condenación? Aleluya. ¿Sí? Entonces vemos que el cuerpo se queda en este plano terrenal. El espíritu, que es el ruaj, el soplo de Dios, regresa a él. Porque sin el soplo de Dios, no sé si tú has leído en Ezequiel 37, lo veíamos en esa parte, que Dios le hablaba al profeta Ezequiel y le decía, hijo de hombre, ¿crees que estos huesos pueden volver a tener vida? ¿Crees que estos huesos pueden? Y dice Ezequiel, no lo sé, Señor, tú lo sabes todo. Profetiza sobre ellos. Y profetizó vida. ¿Y qué es lo que empezaron? A juntarse los huesos, a los tendones, la piel, y ya. Y dice, y se levantó como un ejército, pero era como un ejército como de muertos vivientes. Lo dice la Biblia. Entonces dice, profetiza el espíritu. ¿Ah? Y dice ya el soplo, y dice que de los 4 vientos, ahí léelo en Ezequiel 37, y dice que entró el soplo de vida. Y todos tuvieron la razón. No nos vamos muy lejos a las películas de los zombies, ¿eh? ¿Qué tal? No tienen el alma, no tienen el ruaj, que actúan como muertos vivientes, como dice por ahí también en la palabra de Dios. Entonces, vemos que el espíritu, entonces, ¿cuál es en dónde está la salvación y la condenación? En el alma. Lo que tú hiciste, lo que tú eres en persona, todos tus rasgos,
tu temperamento, tu carácter y todo lo que haces, tus acciones, tu educación, todo está en la voluntad, en los sentimientos, no en el cuerpo. El cuerpo ejecuta, no en el espíritu, sino en el alma. ¿Sí? Aleluya. Ahora, hay otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estaremos solos en el momento de nuestra muerte? ¿Sí o no? Y hay muchas personas, y esto es lo que creían, o los mayores temores de ciertas civilizaciones anteriores. El tránsito de la vida a la muerte, creían que era un camino de soledad y temor. Por eso es de que muchos faraones los enterraban con sus sirvientes, con sus riquezas, con comida, para que no sufrieran en ese camino de la muerte. A todos los que hemos creído y confesado a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia nos da esperanza para no tener temor de la muerte. Dice Salmos 48:14, este es nuestro Dios ahora y para siempre. El Dios nuestro nos guiará más allá de ¿quién? De la muerte. ¿Quién estará con nosotros? ¿Quién? Dios. Lo que hagan los seres humanos con el novenario, con el levantamiento de cruz, con los, ¿cómo se llaman los que ponen? Las velas grandotas. Los cirios, para iluminar. Lo que nosotros podamos ponerle de ofrenda a los muertos para que regresen y coman. No, lo vimos que ellos no pueden pasar de allá para acá, ni nosotros de aquí para allá. No es como Coco. Acabo de ver esa película, yo no la había visto. Yo dije, esto te envuelve y te engaña. ¿Cómo es de que pasa? ¿Y cómo es que ellos? ¿Y cómo que hasta ahí? Como si fuera, si pasas o no pasas, si te pusieron ofrenda y si no te pusieron ofrenda. ¿Qué onda? Y es lo que luego alimenta las tradiciones y mucho más la ignorancia. En Cristo, nosotros los que morimos no estaremos solos, ni vivos, ni aún después de muertos. Él nos guiará más allá. Y lo podemos ver también en Lucas 16:22. Dice, llegó el día en que el mendigo murió, o sea Lázaro, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Nos damos cuenta que quienes vinieron por Lázaro, se lo llevaron. No estaremos solos. Dios nos guiará. No necesitamos, y tal vez el dolor, porque no es fácil la muerte de un ser querido. No es fácil. Luego mi esposa platicamos, ella y yo, y le decimos, oye, si yo llego a fallecer, que nadie me vea. Que nadie me vea. Porque luego a veces nada más, ay, oye, el pastor está, sí, pobrecito. Ya. O la pastora, no. O tal vez, así ciertas cosas, ¿no? Que hacemos, ¿no? Que platicamos. Y nosotros no necesitamos en vida, que diga, en el velorio o en muerte, que algo o alguien pudiera ayudar a que el alma pueda descansar. Todo lo contrario. Si hay un velorio, le digo, y soy yo, que se vengan de colores, no que de negro, no, hombre, es una fiesta, porque yo ya me fui con el Señor. Es un dolor, sí, pero que haya alabanzas, que haya júbilo, que haya
qué padre. ¿Por qué? Porque ya se jubiló o ya culminó esa persona y tal vez sí, es doloroso. Y yo entiendo porque yo he perdido familiares. Es un dolor. No quieres cantar, no quieres danzar, no quieres porque sientes que vas a ofender a quién. Siendo honesto, lo que nos enseñan. No cantes, no te rías. ¿Por qué? Porque tal vez vas se va a enojar, ¿no? El muertito o las personas. No, cuenten los chistes más grandes. O sea, no hay problema. Tal vez la persona que fallece en Cristo dice, yo ya me fui. ¡Ay de ustedes! ¿Me explico? ¡Ay de ustedes! Porque la palabra de Dios eso lo menciona en Eclesiastés, que mejor es estar en lugares en donde se vela la gente que en lugares de fiesta. Entonces, no nos preocupemos por lo que, híjole, ay, pobrecito o pobrecita, hay que guiarlo en este camino hasta que llegue a su lugar. No te preocupes, ya. Dios lo guió, Dios la guió. Aleluya. Amén. Nosotros nos dolemos, híjole, nos duele, pero nos gozamos porque ella o él está con Dios, está en su casa. Amén. Ok, no muy convincentes, pero pues dices, bueno, está bien. Sí, amén. No, yo voy a seguir haciendo, bueno, si tú lo quieres seguir haciendo, está bien. No, ok, a ver, ¿queda el alma en reposo mientras estamos en la resurrección? Mientras esperamos la resurrección. Ahí viene otra pregunta, porque todas estas te las van a hacer. Porque todas estas tal vez, ¿qué es lo que tienes tú pensado? A ver, quiero que tal vez dar la oportunidad. Y en algún momento tal vez uno lo lee y dice, no, está en un proceso como que se le llama el sueño del alma, que tal vez, es una creencia que se dice que después de que una persona muere, su alma duerme hasta la resurrección y el juicio final. ¿Pero vendrá en la Biblia? Sí, va a decir, no lo sé, pastor, no lo sé. Porque los testigos de Jehová, los adventistas, afirman que la muerte es un reposo del alma, es un sueño que serán despertados para resurrección. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vámonos a la Biblia, ¿no? Pero a ver, ¿tú qué crees? Antes no le voy a poner el versículo y voy a decir, sí, yo lo sabía. ¿Tú crees que una vez que fallece alguien, sea cristiano o no, está descansando? Vamos a ver ya de una vez mejor. Ahí está en la Biblia, no podemos ya. Dice, 2 Corintios 5:8, pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Presentarnos ante el Señor. Inmediatamente que dejamos de existir materialmente, todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a la presencia de Dios. No quedamos en reposo, ni nuestra alma está durmiendo. Estamos conscientes de lo que estamos viviendo espiritualmente. Lo vemos en Lucas, ahí es donde les voy a enseñar. Cuando el rico estaba en el Hades, estaba en el infierno, en medio de los tormentos alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. ¿Estaban descansando? Estaban sintiendo lo que estaba pasando. Dice, entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí. ¿Quién? El rico. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. ¿Van a sentir o no van a sentir? Las personas que fallecen sin Cristo, sí.
¿por qué lo dice? ¿Por qué dijo esto el rico? Oye, dile, porque siento que me estoy quemando. O sea, estaba viviendo, sintiendo lo que era estar ahí en el Hades o en el infierno. Dice, pero Abraham le dijo, hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males, pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió, Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. O sea, resucítalo, o que se aparezca como fantasma, ¿no? Tal vez, o que les avise, o que tal vez se meta en un medium. Bueno, no dice eso, pero tal vez es lo que la gente ha pensado o cree. Y dice, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, ¿qué pasa con el alma de la persona que muere sin Cristo y con Cristo? ¿Queda dormida? ¿Queda descansando? No, sí, es la que murió sin Cristo está en un tormento perpetuo. Y la que está con Cristo está ¿qué? En la presencia de Dios. Aleluya. Disfrutando. Por eso dicen, ya está con papá. Sí, ya está con papá. Ya está en la casa del Padre. Esperando también en lo que uno está en la presencia de Dios y el otro está en el tiempo del tormento, cuando llegue el juicio final, donde se presentarán todos. Y aquellos que estén inscritos, les dirá Dios, bien hecho, mi siervo fiel, mi buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero los que no estén inscritos, ¿a dónde serán? Lanzados al lago de fuego por la eternidad. ¿Qué entendemos por vida eterna? Vamos a decirlo desde ahí. ¿Qué entendemos por vida eterna? ¿Tienes vida eterna tú o no? ¿Por qué? ¿Por creer en Jesús? No lo sé, no lo sé. Usted dígame. Porque tú y yo recibimos vida eterna, ¿sí o no? Si es vida eterna, es porque vamos a seguir teniendo una vida después de la muerte. No va a ser vida después de y que descansemos. Vamos a disfrutar o no disfrutar. ¿Me explico? Aleluya. Ahora, ¿qué es la muerte espiritual? Otra de las preguntas que tal vez lleguen a preguntarte, y es que tú debes de estar listo para todo esto. Es la separación eterna de Dios. Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No es de que vaya a morir, sino que iba a haber una separación. ¿Sí? Es no haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador al morir físicamente separado eternamente de Dios. ¿En dónde? En el infierno. Es por eso que muchas veces como hijos de Dios tenemos que compartirles del amor, tenemos que compartirles, porque tú sabes hacia dónde va esa gente que no quiere nada con Dios. Ahora, yo te digo, habrá personas y cristianos que se queden, habrá cristianos que se vayan al infierno. Pues no lo investiguemos, mejor vamos a estar con Dios.
¿sí? Muchas veces pueden decir, sí, sí pueden haber cristianos en el infierno. ¿Y si no? Ah, no, pero es que sí, tal vez o se van a quedar. Eso sí, la Biblia dice, uno será llevado y el otro se queda. Porque ahí viene después, no una segunda oportunidad, va a venir algo más fuerte y más feo para que podamos tal vez llegar a ese juicio en el que Dios determinará. Dios es el que determina. Pero tal vez tú como persona y te hagan esta pregunta, ¿a dónde? Una vez me preguntaron esto y es difícil contestar y hay que saber contestar, hermanos. Tú y yo sabemos que una persona que fallece sin Cristo, ¿en dónde se encuentra? ¿Dónde? Díganlo con seguridad. En el infierno, purgatorio, pues. En el infierno. ¿Sí? Eso es broma. ¿En dónde está en el infierno? No hay de otra. O sea, Jesús vino a morir por nosotros, a darnos vida y a darnos salvación, pero solamente el único requisito que tenemos para llegar a Dios es Jesús. Es el único mediador, el que si nosotros confesamos, lo aceptamos en nuestro corazón, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Y cuando muramos, no vamos a necesitar que nos pongan cirios, no vamos a necesitar que hagan sus rosarios, no vamos a necesitar nada, porque Dios, dice la Biblia, aún después de la muerte, Él nos guiará y estaremos con Él. Aleluya. Amén. Entonces, ese punto es algo como complicado y de cierta manera complejo, pero pues nosotros debemos ahí lee todos los versículos. Creemos que la muerte no es el fin de la existencia de los seres humanos. Seguiremos después de la muerte, tendremos vida. ¿Para condenación o para salvación? Aleluya. Entonces, el ADN de nuestra identidad. Pero que si vienen a decir, no, pero es que tienes que hacer ciertas cosas por tu familiar. Lo que no hiciste en vida, en muerte, ni aunque oremos. A menos de que Dios, en su misericordia, en su bondad, pueda resucitar a alguien. Aleluya. Lo puede hacer. Y no va a ser para darnos tranquilidad o para que, nos cumplió. No, lo hizo como el propósito, como lo que hizo con Lázaro. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios nada más. Aleluya. Amén. Vamos acá, hermanos. Ya dije, tal vez, híjole, ya me tumbó ciertas ideas que yo tenía. No. Es cuando nosotros creemos que tal vez alguien les dijo, pero ¿quién se los constató? La Biblia es un manual en el que nosotros podemos leer y podemos ver y podemos estudiar. Sí. Por ejemplo, entonces, si una persona se muere, luego pues ya pasa el juicio final. No, juicio final es otra onda. Sí, el juicio final ya es donde ya todos nos presentaremos ya, y ahí es donde va a decir, ¿tú estuviste acá? Oye, pero yo vine a la iglesia y hice un buen de cosas e hice videos y prediqué y canté y toqué pues no te conozco, porque tal vez nunca aceptaste a Cristo. ¿Me explico? Una vez muerta la persona, se va a la presencia de Dios o al infierno. Y después de ahí ya habrá el momento en el que el cuerpo que se quedó en la tierra, cuando se oiga la trompeta, esos resucitarán. Ese cuerpo, lo que veíamos la semana pasada, se pasará una glorificación. Esta materia, este cuerpo, irá. Y los que están vivos también serán llevados. Aleluya. Pero esa es la resurrección de los muertos.